Buenas tardes. Vamos a trabajar hoy en la página 224 en el tema desigualdades lineales. Las desigualdades lineales son como las ecuaciones lineales, solo que en vez del símbolo igual, pues pueden tener cualquiera de estos símbolos de desigualdad. La parte que está abierta indica hacia dónde está la cantidad mayor y la parte pequeñita indica la cantidad de menor. O sea que se puede leer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Siempre la parte abierta va indicando hacia lo que es mayor. O sea que si leemos todas estas cuatro de izquierda a derecha, pues este es mayor que, menor que, mayor o igual que y menor o igual que. Son cuatro símbolos. Antes de resolver desigualdades lineales, vamos a ver lo siguiente, ¿qué significa cuando nosotros despejemos? Vamos a, en vez de decir x igual a 4, por ejemplo, pues ya nos puede aparecer cualquiera de estos cuatro símbolos, por ejemplo, x mayor que 4. Eso significa que el conjunto de solución son todos los números mayores que 4. Por ejemplo, el 5, el 6, el 7 y el 8, etcétera. Y todos los decimales también que están en medio de cada entero, ¿verdad? Entre cada entero, perdón. Por ejemplo, 4.001, 4.5, 4.9, todos esos decimales también son mayores que 4. O sea que el conjunto de números es infinito. Los números mayores que 4 son infinitos. Ahora bien, para verlo de una manera gráfica, en la recta numérica nosotros tenemos aquí el 4. A la izquierda del 4 están los menores. Los menores, esa flechita indica que se va pues a menos infinito. A la derecha están los mayores y esa flechita indica que va hacia más infinito. Pero entonces los números mayores que 4 son los que están a su derecha. Siempre a la derecha está lo mayor y a la izquierda está lo menor en la recta numérica, ¿verdad? Entonces son todos estos números que están aquí, ¿verdad? Para graficar esos números se puede hacer lo siguiente. Primero, son los números aquí mayores que 4. El 4 no, solo los mayores que 4. Entonces dibujamos una pelotita que no tenga relleno, así indicamos que el 4 no está incluido, y tiramos una flechita hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, para graficar esos números. Estos sombreamos aquí y estos son los números. ¿Desde dónde hasta dónde van? Van desde 4, pero sin incluirlo, hasta más infinito. Para indicar que el 4 no está incluido, o para indicar que el número que está ahí sí está incluido, se utilizan unos símbolos que se llaman corchetitos. Esos corchetitos, si el número está incluido, pues va cerradito hacia donde está el número. Y si no está incluido, pues va con los dientecitos hacia afuera. Así vamos a representar al número solo cuando sirve de extremo, pero no está incluido. Por ejemplo, el 4 no está incluido, pero no sirve de extremo. Entonces sería de 4 con los dientecitos hacia afuera y hacia más infinito. En el infinito siempre van con los dientecitos hacia afuera, siempre. Porque el infinito no es un número, sino que es un símbolo que indica que sigue y sigue y sigue sin fin. Entonces no se cierra nunca, entonces iría así. Esta notación se llama notación de intervalo. Hay personas que dicen intervalo, pero en realidad es intervalo porque no está acentuada en la E. Pueden ver en cualquier libro la palabra y ninguna está acentuada en la E. Entonces es intervalo, así se lee, intervalo. ¿Verdad? Intervalo. Porque cuando pues no lleva
tilde, ¿verdad? Entonces el acento recae en la penúltima sílaba. Entonces es intervalo. Así pueden ver, así se pronuncia intervalo. Esa notación de intervalo vamos a poner así vamos a escribir nuestra respuesta. Cuando despejemos vamos a tener algo así y vamos a tener que dejar anotación de intervalo. Esta grafiquita la podemos usar para ayudarnos para saber si va a la derecha o a la izquierda, pero es opcional, ¿verdad? Lo importante es hacer la anotación de intervalo. Yo siempre voy a hacer la grafiquita para que el que la quiera usar sepa cómo hacerla y que nos sirva de referencia. Ahora bien, ¿cuándo es que va cerrado? Con los dientecitos hacia afuera, hacia adentro. Miren, cuando va cerrado, miren, en los infinitos siempre va abierto. En los infinitos siempre va abierto. En el número es que a veces va abierto o va cerrado. Entonces, miren, esta es la clave. Si no lleva el símbolo igual junto con la desigualdad, aquí va abierto. ¿Verdad? Si usted mira que el símbolo de desigualdad tiene este, ¿verdad? Entonces va cerrado en el número. Pero solo en el número. Solo en el número. El infinito siempre va abierto. ¿Verdad? Iría cerrado en el número. Como el intervalo completo no está totalmente cerrado, se dice semicerrado. O sea, solo donde va el número lo va a cerrar. O sea, ¿cuál es la diferencia aquí si tuviéramos este símbolo de acá? La diferencia es que el número sí estaría incluido porque se leería mayor o igual a 4. O sea que tanto los mayores que 4 como también el 4. Eso significa esa rayita extra, mayor o igual. Entonces usted la diferencia es que va a marcar la pelotita y que aquí iría pues cerrado en el número. Repito, siempre en el intervalo infinito va abierto en el infinito. Entonces, por eso se llama semicerrado, porque no está completamente cerrado. Pero en el número sí lo cierra. Aquí indica que el número está incluido en la solución, el 4, y va desde 4, incluyendo el 4, a más infinito. O sea que los números del conjunto de solución son 4, 5, 6, 7, 8 hasta el infinito, y todos los decimales que están entre cada entero. Son conjuntos de soluciones infinitos los que tienen este tipo de desigualdad, de desigualdades lineales. Entonces, vamos a resolver las desigualdades y cuando tengamos ya el resultado, vamos a seguir practicando esto. Lo importante es que copien esta parte para saber cuándo es que lo van a cerrar y cuándo no. Es fácil, solo se fija si tiene la doble rayita, va cerrado en el número. Si no la tiene, pues va abierto. Entonces vamos a resolver las desigualdades y cuando tengamos el resultado lo vamos a poner en notación de intervalo. Bueno, entonces comencemos aquí haciendo, solo quiero aclararles que en la página 225 los ejemplos están malos. Están al revés, la gráfica está mala. La gráfica que se miran ahí está mala. Si alguien tiene su libro ahorita ahí a la mano, en la página 225, pueden ver que tiene al revés, en el izquierdo tiene más infinito y y a la derecha tiene menos infinito, o sea, está al revés, tiene es un error ya en la página 226 sí ya se mira que aparecen bien, solo es en la primera página que tiene un error ahí. Bueno, entonces vamos a hacer ejemplos, hacemos los del libro, vamos a trabajar. Y es como las ecuaciones lineales, ¿se acuerdan de las ecuaciones lineales? Pues así son, solo que con un pequeño detallito que vamos a tener en cuenta, pero se resuelve igual que las ecuaciones lineales. Por ejemplo, voy a hacer el ejercicio número 3 de la página 228. Dice 2x más 1 menos 4, 2x menos 1, menor que 3
1 más 4x más 2. ¿Cómo sabemos que es desigualdad lineal? Porque no aparece ninguna x al cuadrado. Si hay alguna x al cuadrado que persiste, que nunca se cancele ni nada, entonces sería desigualdad cuadrática. Entonces, es como las ecuaciones que vimos, las lineales y las cuadráticas, solo que en lugar del igual, usted tiene este símbolo de desigualdad. En este caso es menor que. Entonces vamos a despejar como las ecuaciones lineales. Se despeja igual que las ecuaciones lineales, ¿verdad? Usted va a hacer las operaciones en ambos lados y después despeja para x. El detalle muy importante que sí hay que tener en cuenta es el siguiente y lo pueden escribir para que lo tengan presente cuando estén estudiando o resolviendo los ejercicios. Nota, ¿verdad? Pero vamos a escribir aquí. Este detalle hay que tener, ¿verdad? Muy importante, nota. Si un número negativo pasa a dividir o multiplicar, debe voltear o darle vuelta, ¿verdad? Debe darle vuelta. Vamos a poner darle vuelta al símbolo de desigualdad. Bien, entonces voy a escribir nuevamente esta ecuación más arribita para tener espacio. Este es el 3 de la página 228. Dos x más 1 menos 4, 2x menos 1, 3, 1 menos más 4x más 2. Bueno, entonces vamos a resolverla, recuerden, como en las ecuaciones lineales, ¿verdad? Resolvemos, multiplicamos, hay que multiplicar, sumamos, restamos términos y después pasamos las x para un lado, los números para el otro y despejamos para x. Y con esta nota importante, si en algún momento del despeje un número negativo, pero debe ser negativo, si es positivo no pasa nada. Negativo, ¿verdad? Negativo. Pasa al otro lado a dividir o multiplicar, eso también es importante. Por ejemplo, si es negativo y pasa a sumar, no hay problema. Solo si es negativo y pasa a dividir o multiplicar, le tenemos que dar vuelta a la desigualdad, le tenemos que cambiar la orientación. Y se hace por cada vez que sucede, ¿verdad? Por cada evento. Si pasa en algún momento a dividir o a multiplicar un número negativo, lo cambia. Si sigue trabajando y vuelve a suceder, lo vuelve a cambiar. Y si nunca sucede, pues no se cambia la desigualdad. Vale, entonces comencemos. Vamos a hacer las operaciones en ambos lados. Aquí pues hay que multiplicar. Este por este sería 2x más 2. Este por este. Menos 4 por 2x menos 8x. Menos 4 por menos 1 es positivo 4. 3 por 1, 3.
3 por 4, 12, x más 2. ¿Verdad? Entonces multiplicamos lo que había que multiplicar. Ahora reduzcamos términos semejantes. Lo que tenga x, pues lo sumamos. Y lo que no tenga x, entre ellos también. 2 menos 8 es menos 6. Y 2 más 4 son 6. Del otro lado, este con este sería 5. Y pues el 12x no tiene con quién. Entonces solo lo copiamos. Entonces miren, ya no hay operaciones que hacer en ambos lados. Ya se hizo todo lo que se debió hacer. Se multiplicó, se redujeron términos semejantes. Y ahora pues vamos a despejar. Pasar las x para un lado y los números para el otro. Menos 6x. El 2 se va a pasar a restar. Y 5 y el 6 va a pasar a restar. Menos 6 menos 12 es menos 18. Y 5 menos 6 es menos 1. Ya estamos por finalizar. Y puede suceder antes, ¿verdad? No necesariamente el final, no necesariamente siempre el final, pero en el final es donde siempre tenemos que fijarnos, porque el final es cuando pasamos el coeficiente a dividir. Entonces ahí siempre fijémonos, ¿verdad? Porque si es negativo, como el coeficiente siempre va a pasar al otro lado a dividir al final, en el último paso pasamos el coeficiente a dividir. Siempre lo hacemos al final, ¿verdad? Entonces cuando hacemos eso al final, como ese número va a pasar a dividir, recuerden que cuando es negativo y pasa a dividir, ¿verdad? También a multiplicar, si pasa así, tiene que darle vuelta al símbolo. Entonces eso es lo que nos va a pasar ahorita, el 18 va a pasar a dividir y como es negativo, debemos pasarlo al otro lado cambiando la desigualdad. Entonces, miren, lo voy a poner aquí en otro color. Miren, se cambia. Eso es lo que se hace cuando un número negativo, como dice aquí, pasa al otro lado a dividir o multiplicar. Si el número es positivo y pasa a dividir o multiplicar, no pasa nada. Si un número es negativo y pasa a sumar, no pasa nada. ¿Verdad? Solo cuando un número negativo pasa al otro lado a dividir o a multiplicar es que se cambia la desigualdad. Y tenemos entonces x mayor que un 18avo. Entonces ya tenemos el resultado. Ahora lo vamos a pasar a notación de intervalo. Antes de pasar a notación de intervalo, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? En el despeje. Sí, ¿de dónde sacó el menos 6x? Más 6. ¿Cuál? ¿De dónde sacó el menos 6x más 6? Menos 6x. Más ¿A 6. dónde, Sí, ¿a dónde está menos 6x? Ah, aquí. sí, esa. Aquí reduje términos semejantes, ¿verdad? Primero este con este. Los que tienen x se suman o se restan entre sí. Entonces 2 menos 8 es menos 6, es menos 6x. Y los números, los que no tienen variable, pues también se suman entre sí, sería el 2 y el 4. Y 2 más 4, pues entonces sería positivo 6. Y ahí tenemos entonces menos 6x más 6. Gracias, Lick. A la orden. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, conservan el signo a menor de un medio, al dividir, conserva el signo. ¿En qué parte? En la última parte. Ah, correcto. Sí, como el de arriba es negativo y el de abajo también, porque cuando un número negativo pasa a dividir o a multiplicar, el signo lo mantiene, ¿verdad? Entonces, al final dividimos el signo del numerador entre el del denominador y menos entre menos da más. Por eso nos queda positivo un 18avo. ¿Y si en el caso llegaría a ser un número negativo el otro positivo? Entonces, quedaría? también dividimos los signos y signos diferentes da menos. ¿Verdad? Por ejemplo, si nos hubiera quedado menos 1 sobre 18, entonces menos entre más da menos,
Entonces se coloca el menos al nivel de la línea de la fracción. Y quedaría pues negativo un 18avo. Y Pero aún si, así que quedaría pero si es, también. si es negativo los dos, entonces es signos iguales da más, signos diferentes da menos en multiplicación y división, ¿verdad? ¿Qué preguntaba? ¿Algo más? Que o sea, si el 18 igual hubiera sido negativo, entonces siempre se le pone Ah, en medio. correcto. Sí, exacto. En medio. Al final la respuesta es en medio, el símbolo, ¿verdad? El signo. Aunque pues si lo deja así, siempre el mismo número, ¿verdad? Pero ya una respuesta ya terminada se dejaría en medio. Pero si la deja así, está bien. Ahora, si la deja así, menos 1 sobre menos 18, ahí sí no, ¿verdad? Porque ahí sí tiene que ver que es positiva, ¿verdad? Pero si es negativa solo uno de ellos, puede estar, es que incluso hay una propiedad que lo dice. Esta propiedad en una fracción, ¿verdad? Si el de arriba tiene signo negativo, ¿verdad? Es lo mismo que si lo tuviera, se puede repartir con el de abajo o se puede poner en medio. Ejemplo, menos 6 sobre 2. Menos 6 entre 2 positivos, menos 3. Menos 3. Si el 6 es positivo y el de abajo es el negativo, 6 entre menos 2 es el mismo, menos 3. Y si sacamos el número afuera y ponemos 6 entre 2, 6 entre 2 es 3 y con el signo fuera, menos 3 siempre. Entonces, en cuanto al signo, ¿verdad? De las fracciones. Si quedan signos iguales da más, signos diferentes da menos. ¿Verdad? Ahora lo vamos a pasar a notación de intervalo. Muy importante esta parte porque debemos poner la notación de intervalo. Para la notación de intervalo tenemos que saber si los números van, el conjunto solución representado por la letra X, ¿verdad? Son números que están a la izquierda o a la derecha de ese número. O sea, si vienen desde menos infinito hacia ese número, o si es de ese número más infinito. ¿Verdad? Eso es lo que debemos saber. Entonces, la gráfica nos ayuda. La gráfica no es obligatoria hacerla, pero sí nos ayuda. Mire, en la recta numérica, en la flechita ponemos a la izquierda menos infinito y aquí más infinito. Aquí en medio ponemos el número para saber qué lado sombreamos, si el izquierdo o el derecho de ese número. El número es el punto de partida, ¿verdad? Ahora, pregunta, ¿va a ir cerrado o semicerrado? Perdón, ¿abierto o semicerrado? Abierto. Abierto, ¿verdad? Abierto, porque son los números mayores que un 18avo, no un 18avo, ese no, solo los mayores que él, ¿verdad? Entonces la pelotita va abierta y los mayores que él, ¿para dónde van? ¿Para la izquierda o para la derecha? Derecha. Para la derecha, ¿verdad? Recuerden que el menos infinito indica pues números menores y el más infinito mayores. Entonces cuando le quede mayor que, usted va para el más infinito. Si le queda menor que, entonces lo tira para la izquierda. ¿Y por qué esta gráfica nos ayuda? Porque al tener esta grafiquita, en esta misma posición en que están los extremos del intervalo, así se ponen. En esa misma posición en que están. O sea, primero el 1/18avo, una comita y el más infinito. Y abierto, ¿verdad? Y esta es la respuesta en notación de intervalo. La gráfica nos ayuda para saber estas posiciones, ¿verdad? De esto. ¿Quién va primero? ¿Quién va después? ¿Verdad? Y que vaya abierto o cerrado, eso lo sabemos desde el momento en que, desde que comienza el ejercicio, ¿verdad? Desde que sabemos qué símbolo tenemos. Si no tiene la doble rayita, es abierto, ¿verdad? Y si tiene la doble rayita, es cerrado. Iría cerrado en el número, ¿verdad? En el infinito siempre va abierto, ¿verdad? Aquí lo voy a poner cerrado porque a veces el número está en la izquierda o está en la derecha, ¿verdad? En el infinito siempre va abierto independientemente de qué símbolo tenga. Siempre va
abierto. Entonces, esta sería la respuesta. Desde un 18avo sin incluirlo hasta más infinito. Todos esos números son la solución de la desigualdad. Entonces, vamos a hacer otro. ¿Alguna pregunta con la notación de intervalo? Bien, ese fue el primer ejemplo que yo seleccioné, entonces ustedes pídanme los que deseen ahí. El 5. Lick, vamos a hacer el número 5. El 5. 5, ok. Dice que qué bueno que eligieron el 5 porque aquí lo tengo reportado como que está mala la respuesta en el libro. En el libro está reportado como que está mala la respuesta en el libro, entonces está bien que hayan elegido eso. Bueno, entonces hagamos más. Vamos a hacer el 5. Y más 7 sobre menos 2. Y aquí dice mayor o igual. Entonces, ¿cómo va a ir? ¿Abierto o semicerrado? Semicerrado. Semicerrado, ¿verdad? Muy bien, excelente. Y recuerden que eso solo es en el número, que está el dilema si se cierra o no se cierra. En el infinito siempre hay que ponerlo abierto. Más 3 sobre 6. Bien, en este ejercicio en particular, como tenemos esas fracciones, podemos usar la estrategia de pasar cruzado, ¿verdad? De pasar este menos 2 a multiplicar y el 6 a multiplicar al otro lado, ¿verdad? Como están dividiendo todo en el lugar en donde están, ¿verdad? También se puede separar menos 1/2 de y, menos 7/2, aquí sería 3/6 de y 3/6, pero queda muy fraccionario. Es mejor esa estrategia. Este pasa a multiplicar acá y este pasa a multiplicar acá. Pero ojo, ¿verdad? Tengan en cuenta, siempre que algo pase a multiplicar o a dividir, fíjense en su signo, porque si es negativo debemos invertir la desigualdad. Bueno, entonces, aquí el que va a pasar a multiplicar al otro lado y es negativo es el menos 2, ¿verdad? Entonces debemos invertir la desigualdad. Recuerde, si un número negativo pasa a dividir o a multiplicar, debe darle vuelta al símbolo. Y se hace por cada vez que sucede, ¿verdad? Bueno, entonces lo vamos a cambiar. El menos 2 va a pasar a multiplicar. El 6 va a pasar también, pero el 6 es positivo, así que no pasa nada. Pero fíjense qué hubiera pasado si el 6 también es negativo. Entonces, como se cambió para el 6, para el menos 2, y se vuelve a cambiar para el 6, porque es por cada vez que suceda, te volvería a quedar igual, ¿verdad? Si esto hubiese sido negativo, entonces lo cambia para el menos 2, ¿verdad? Pero como el 6 también va a pasar, entonces lo vuelve a cambiar, y así. O sea, por cada vez que sucede, por cada vez que un número negativo pase al otro lado a dividir o a multiplicar, hay que cambiárselo. Si durante el ejercicio nunca sucedió, ningún número negativo pasó a dividir o a multiplicar, entonces no pasa nada. Pero aquí sí lo tenemos que cambiar por el menos 2. Si el 6 también hubiese sido negativo, lo hubiéramos tenido que volver a cambiar y vuelve a quedar igual. Se borra y se vuelve a poner otra vez mayor o igual que como estaba originalmente. Bueno, entonces ya colocado así, pues ya podemos resolverlo. Vamos a ver, este por este, 6y, este por este, 6 por 7, 42. 42, muchas gracias, menor o igual, menos 6y, este por este, menos 6. Bueno, entonces ahora las y para un lado, los números que no tienen y para otro lado. Voy a borrar esto que ya está aquí. ¿Ya lo copiaron esta nota? Sí. Sí, Lick. Sí, un número negativo, ¿verdad? Bueno, entonces lo tenemos en cuenta. Bueno, entonces tenemos 6y más 6y menor o igual.
Menos 6 menos 42. El menos 6 se queda, el 42 pasaría a restar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Por qué 6Y más 6Y? Porque este va a pasar al otro lado y va a pasar entonces a sumar. Ahí ya no se cambia el signo, Lick. ¿Qué sucedió en este caso? Este número negativo pasó Sí, a sumar. a sumar, ¿verdad? ¿Y cuándo es que se cambia? ¿Leamos la nota? Cuando pasan a Cuando pasa multiplicar o a dividir. Se multiplica o Exacto. divide. Ujú, perfecto, exacto. Exacto. Así es. Entonces, solo los números peligrosos son los números negativos que pasan a dividir o a multiplicar. Cualquier otro número positivo, negativo, que pase a sumar, a restar, positivos que pasen a multiplicar o dividir, no pasa nada. Solo negativos que pasen al otro lado a dividir o multiplicar. Porque como con la división y multiplicación, por la ley de los signos cambian, el negativo cambia los signos, el negativo cambia. A un positivo lo vuelve negativo y a un negativo lo vuelve positivo, menos por menos da más. Entonces, como le cambia el signo, entonces se cambia la orientación de la desigualdad, porque en la recta numérica el número, si lo multiplica por un número negativo, lo vuelve menor o lo vuelve mayor. Si es negativo, lo vuelve mayor, porque menos por menos da más. Y si es positivo, menos por más lo vuelve menos, lo vuelve menor. Entonces, por eso se cambia la desigualdad. Como regla general, siempre está en una desigualdad cambiar el símbolo. Cada vez que un número negativo pasa al otro lado a multiplicar o a dividir. Bueno, aquí 12y menos 48 sería aquí. Ahora este número va a pasar a dividir. Fíjense, es positivo, entonces no lo cambiamos, pasa igual. Y tenemos y. Miren, cuando el número positivo pasa al otro lado, pasa con su signo positivo, ¿verdad? El positivo no influye en el signo del negativo 48. Va a quedar siempre negativo. Si este fuese negativo, como pasa a dividir, menos entre menos da más. Y si hubiera pasado a multiplicar, menos por menos también da más. Entonces de negativo lo pasa a positivo, lo cambia de lugar en la recta numérica, ¿verdad? Por eso es que los negativos son los que son peligrosos, los positivos no. Menos entre más da menos. 48 entre 12. Menos 4. Menos 4. Menos 4, ¿verdad? Bueno. Entonces ya lo vamos a poner a notación de intervalo. Antes de poner la notación de intervalo, ¿hay alguna pregunta hasta aquí en el despeje? Quiero que me explique también eso del comienzo, que no le entendí muy bien de lo que decía la nota. ¿Cómo? ¿A qué parte específicamente? O sea, al cambiar el símbolo de desigualdad. Esta que está aquí en rojo. Este símbolo, que ¿por qué se cambió? Este. Sí, usted dijo que eran por el menos 2, así. Uh-huh. ¿Qué dice la nota? Cuando un número negativo. ¿Qué dice la nota? Vas a dividir o multiplicar. Ajá, entonces el menos 2, ¿qué pasó a ser al otro lado? A multiplicar. No. Ajá, correcto. Mire, pasó al otro lado a multiplicar. Entonces, por eso, de mayor o igual que se cambió a menor o igual que, ¿verdad? El 6 pasó también a multiplicar, pero el 6 es positivo, entonces no se volvió a cambiar. Pero si hubiese sido negativo, también se hubiera vuelto a cambiar y hubiera quedado como estaba al principio. Porque se pasa, el símbolo de la desigualdad se cambia por cada vez que suceda que un número negativo pasa a multiplicar o a dividir. Si sucede más de una vez, se vuelve a cambiar. Por cada vez que suceda. Y si nunca sucede, si usted está despejando una desigualdad y nunca pasa un número negativo ni a multiplicar ni a dividir, entonces la desigualdad nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Entonces por eso se cambió, ¿verdad? Por lo que dice la nota. Entonces la nota dice si un número negativo pasa al otro lado a multiplicar o a dividir, le tiene que cambiar la orientación a la desigualdad. Entonces, cuando esté despejando, se fija.
Si un número negativo pasa a multiplicar o dividir, se la cambia. ¿Verdad? Muchas gracias, Lick. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bien. Entonces vamos a pasar a la notación de intervalo. Miren, en notación de intervalo es así. Usted pone una coma, ¿verdad? Aquí va un número, aquí va, bueno, en cualquiera de los dos lados puede ir el número y en el otro lado tiene que ir el infinito. Ahí depende del símbolo de desigualdad que tengamos, ¿verdad? Entonces primero vamos a ver qué número va aquí o qué número va acá o si es el infinito que va. Entonces para eso nos va a ayudar la gráfica. Si usted ya lo puede hacer sin necesidad de hacer la gráfica, se puede de un solo hacerlo. Solo dice menor que va para la izquierda, mayor que va para la derecha. ¿Y quién está en la izquierda? Menos infinito. ¿Quién está en la derecha? Más infinito. Sin la gráfica lo puede hacer así. En la gráfica, yo lo voy a hacer todo con la gráfica porque así para ir, pero se puede hacer sin la gráfica. O sea que la gráfica no tiene que hacerla en el ejercicio, a menos que le sirva o la necesite. Primero se pone el número en cuestión, ahí justo en medio, ¿verdad? Porque ese es el que nos importa ahorita, no hay que calibrarlo bien con el cero en medio y los negativos. No, lo que importan los infinitos y el número en cuestión. Ahora, ¿cómo lo ponemos? ¿Relleno o sin relleno? ¿El -4 va en el conjunto solución o no va? Relleno. Aquí va. Va relleno, exacto. Ahora, la flecha, ¿para dónde la tiramos? ¿Para la izquierda o para la derecha? Izquierda. 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 Si es menor que, son los menores van para la izquierda. Si hubiese sido mayor o igual que, entonces los mayores, recuerden, van para la derecha. Entonces, lo hubiera pasado para ahí. Entonces, esta grafiquita, este pedacito que estamos sombreando, ahí nos dice exactamente en la posición que llevan estos números aquí. Entonces, menos infinito, el número, perdón, infinito no es un número, es un símbolo, y el 4. Justo en el orden que llevan en la gráfica, ahí, ¿verdad? Por eso la ayuda de la gráfica, ahí me dice el orden que lleva. En una notación de intervalos, siempre el menor está en la izquierda y el mayor está en la derecha, ¿verdad? Aquí siempre va abierto, y aquí, como vemos, va. El 4 ahí no llevaría el No lleva negativo. signo. No. Sí, perdón, negativo 4. Sí, negativo 4, perfecto. Sí, negativo 4, faltaba el menos. Entonces los números son desde menos infinito hasta negativo 4, incluyendo el -4. ¿Verdad? Falta menos de un minuto, pero si desean otro, podemos volver a conectar y hacer otro. El 7, Lick. Ok, entonces volvámonos a conectar y hacemos el 7.